Dios les bendiga, mis hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesús a esa amada iglesia allá en Boca Grande, Cartagena. Qué bendición es poder estar con ustedes por medio de esta transmisión. El Señor bendiga mucho a su pastor, el hermano Ezequiel, su familia, una hermosa familia que le sirve al Señor desde hace mucho tiempo, a todos los hermanos diáconos, al comité de damas Dorcas, que pues tuvo a bien invitarme a esta experiencia espiritual de predicar la palabra del Señor en medio de estos tiempos difíciles. A mi hermano David Guzmán también, gracias por contactarme y por ese voto de paciencia que tuvo conmigo. Hemos tenido bastante trabajo, el trabajo se triplicó. Ahorita tenemos grabaciones y prédicas en vivo todo el tiempo y asesoría a los hermanos. Pues esta cuarentena ha sido una enorme bendición porque le hemos podido servir al Señor en todo tiempo. El Señor ha permitido estos espacios para que la iglesia se purifique, para que tengamos presente que estamos en los últimos tiempos, como dice Mateo 24. Estas pandemias para nosotros no son nuevas, dice la palabra del Señor que son principios de dolores, que tenemos que estar fortalecidos, el que esté limpio, que se limpie más, el que sea fuerte, fortalezcase más en el Señor. Vienen momentos que no hemos vivenciado, pero tenemos la poderosa protección divina de Dios. Por eso estamos tranquilos, los hijos de Dios estamos tranquilos esperando ver la misericordia del Señor y los milagros, porque milagros sí hay de parte del Señor para nosotros, sanidad, hay liberación, hay provisión. Sabemos que la economía está siendo debilitada por esta pandemia, esta cuarentena, pero no se preocupe mi hermano, no se preocupe mi hermana, que Dios es nuestro proveedor. Quiero compartir con ustedes la temática que me enviaron, una temática supremamente importante en estos días, una fe inconmovible, una fe que no se mueve. Para el desarrollo de esta enseñanza yo quiero que abran sus Biblias o sus celulares y quiero leer una porción que nos va a servir de guía para hablar de esta fe que no se mueve, esta fe fortalecida, esta fe inquebrantable. Vamos a leer en la palabra del Señor en Mateo 15, del versículo 21 al versículo 28. Son 7 versículos extraordinarios que nos hablan específicamente de una mujer que su fe, mejor dicho, la mantuvo inquebrantable, inamovible, y el que cree, mi hermanito y mi hermanita, verán la gloria del Señor. Lo único que necesitamos para ver la gloria de Dios es creer solamente, como dice su palabra. Vamos a leer estos versículos en el nombre del Señor Jesús. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región y clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídele pues, da voces tras nosotros. Él respondió y dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Entonces respondió Jesús y dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Es una palabra tremenda, es una palabra que nos motiva a tener esa fe inquebrantable, esa fe inconmovible. Fíjese que hay un requisito especial para los hijos de Dios si de verdad se quieren acercar a Dios. El que cree en Dios tiene que tener la suficiente valentía de sostenerse firme en medio de la tormenta. Para acercarse a Dios tenemos que creer en Él. La palabra de Dios dice que Él es galardonador de los que le buscan. La fe es la columna vertebral de la vida cristiana.
El que no tiene fe no puede ver, pero el que tiene fe, aunque no esté viendo, lo va a ver. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Eso quiere decir que yo estoy seguro que veré la respuesta de Dios y la convicción de lo que no se ve. Aunque no se vean los milagros, aunque de pronto no se vean respuestas de Dios instantáneas como nosotros los seres humanos pretendemos que Dios inmediatamente yo clame responda, nosotros tenemos que seguir creyendo que claman los justos y Jehová les oye y los libra de todas sus aflicciones. Este pobre clamó y Jehová le oyó. Estamos hablando de esa fe que mueve la mano de Dios, esa fe que fortalece la vida espiritual, esa fe que es columna de la salud espiritual del cristiano. Es una fe que no se mueve. Las circunstancias no pueden mover la fe. Puedes estar pasando el momento más difícil, puedes estar en medio de una enfermedad del cuerpo o del alma, puedes tener escasez económica, puedes abrir la nevera y ver solamente el polo norte, agua y hielo, pero tienes que centrarte en la idea, en la convicción y en el pensamiento que Dios responde. Esta es una mujer que nos da unas enseñanzas tremendas. Primero, que era cananea, no era del pueblo de Israel, era de un pueblo pagano, si se puede decir así, era de un pueblo gentil. Ella venía de los descendientes de los moradores de Canaán, que se habían situado en Tiro y en Sidón, ahí quedaba un pequeño remanente, pero eran personas que no tenían claras las promesas que Dios le dio a su pueblo. Pero aunque el pueblo en sí tenía esa característica que no tenía una relación con el Dios de Israel tan cercana, esta mujer clamó y en una expresión me doy cuenta que tenía la verdad revelada, que había aumentado esa condición de fe en su corazón aún sin ser del pueblo de Israel. Ella clama diciendo: Señor, Hijo de David. Esa expresión simboliza o significa Mesías, Salvador, tú que salvas. Señor, Hijo de David, Señor Salvador, ten misericordia de mí. Para tener esa posición de clamor, tenía que haber fe en el corazón de esa mujer. Nosotros clamamos cuando creemos que nos van a responder. Fíjense que hay algunas necesidades que nosotros mantenemos en privado. No decimos, lo tenemos para nosotros. Y alguna vez, si nos dan la oportunidad, la expresamos. Y muchas veces las personas dicen: ve, yo no sabía eso, ¿por qué no habías dicho? Y yo he escuchado respuestas: ¿para qué voy a decir si nadie me puede ayudar? Cuando la persona se calla la necesidad, es por dudas, porque sabe que no hay alguien en el momento que pueda solucionar su dolor, que pueda solucionar su calamidad. Pero esta mujer ya tenía ese corazón invadido de una fe inconmovible, de una fe inquebrantable. La palabra del Señor dice que ella clamaba, y clamar no es lo mismo que tener una petición. Nosotros muchas veces en los cultos, y no solamente en los cultos presenciales, sino también ahora en los virtuales, exponemos nuestras peticiones y escuchamos al hermano: vamos a orar por la salud del mundo, vamos a orar por los médicos, las enfermeras, y bueno, exponemos nuestra petición con calma, exponemos nuestra petición con fe, pero no tenemos como esa parte emocional conmovida. Estamos tranquilos exponiéndole al Señor nuestras peticiones. Cuando nosotros hablamos de clamor, es una petición desesperada. Esta mujer no estaba esperando 1000 años para que se efectuara un milagro. Esta mujer estaba clamando porque necesitaba un milagro específico, inmediato. Nosotros cuando clamamos, se nos mueve toda la parte emocional. Es un gemido interno y eso viene como respuesta de una necesidad urgente.
Yo no sé, hermano, mi hermana, qué necesidad tengas, pero sí puedo creer en Dios que si este tema se está dando en este momento es porque Dios conoce que hay alguien con una necesidad extraordinaria, necesita un milagro urgente, se le está cayendo el mundo encima y nosotros creemos que aunque el mundo esté en aflicción, nosotros seguimos estando en Cristo. Podemos tener paz en la tormenta. Sí hay una tormenta, tormenta económica, tormenta emocional, hay miedo en la sociedad, en el mundo, porque esto es generalizado, pero el cristiano en medio de todo eso puede abrir la boca y no solamente pedir. Si tú tienes una petición urgente, un milagro que necesites, tú puedes clamar. Cuando uno clama, Jehová le oye y le libra de todas sus angustias. Esta mujer no era del pueblo, pero tenía en su corazón esa semilla de fe. Y dice la palabra del Señor que ella clamaba a voz en alto: Hijo de David, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice la palabra del Señor que en el primer momento que se acercó a Jesucristo, Jesucristo no le dijo ni una sola palabra. Las mujeres entendemos, porque somos muy emocionales, cómo se pudo sentir el corazón de esa mujer, de pronto humanamente hablando y emocionalmente hablando. El que tú le hables a una persona y esa persona ni siquiera te responda, que quede en silencio, te ignore, en otras palabras, es duro. Cualquiera rehúsa de su petición y se va caminando decepcionada para la casa. Pero fíjese que en medio del silencio de Dios, ella permaneció allí en esa actitud de humildad, en esa actitud de clamor. El silencio de Dios es duro. Nosotros cantamos un hermoso himno que dice alaba. Y en ese himno dice: cuando Dios se queda en silencio. Oiga, el silencio de Dios es duro. Y lo vuelvo a repetir porque no encuentro otra expresión. Cuando clamamos y no vemos la respuesta y le preguntamos a Dios qué hago, pero tampoco escuchamos, tal vez porque tenemos problemas en el oído espiritual o tal vez porque Dios no quiera hablarnos en ese momento. Acuérdense que nosotros tenemos un Dios soberano, un Dios que hace lo que Él quiere y Él puede guardar silencio en medio de alguna petición que tú tengas. Pero también en este himno yo siempre me lleno de esperanza, de ánimo, de fortaleza, porque cantamos literalmente: cuando Dios se queda en silencio es porque está trabajando. Yo creo que Dios en medio del silencio trabaja con nosotros, fortaleciéndonos el carácter, llenándonos de madurez espiritual y con este silencio aumentando la fe, trabajando en nosotros la paciencia. Si una persona no tiene la fe suficiente para creer que el silencio de Dios es una respuesta, se va aburrido, se va decepcionado, como muchos se han ido de la iglesia. Yo he conocido a muchas personas que ya no perseveran en el camino de Dios y uno le pregunta: ¿por qué te fuiste? ¿Te trataba mal algún hermano? ¿Qué pasó? ¿No hubo química con el pastor? No, realmente todo estuvo bien. Lo que a mí me molestó es que yo le pedía a Dios, le clamaba a Dios y yo no escuchaba la voz de Dios ni veía la respuesta de Dios. Alguien que no tenga esa fe fortalecida se va, pero esta mujer, sin ser del pueblo de Dios, se mantuvo firme, como dice la palabra de Dios, como viendo al invisible. Jesús guardó silencio, no le respondió palabra, la ignoró en cierto sentido, pero ella siguió creyéndole a Dios y pidiéndole a Dios el socorro. Socórreme, socórreme, sana a mi hija, porque está siendo atormentada por un demonio. Mire que con esto no fue suficiente. El Señor quería hacer un trabajo completo en esta mujer. No es que Jesús fuera malo, Dios no es malo, Dios es bueno y bueno en gran manera. Él con las situaciones lo que nos quiere es preparar. Con las situaciones lo que quiere es fortalecernos. Él conoce nuestra condición, Él sabe hasta dónde podemos soportar. La Biblia declara que no solamente Jesús se quedó en silencio y no respondió palabra, sino que además sus discípulos empezaron a fastidiarse.
Yo esto lo veo tan normal porque los varones muchas veces no comprenden las conductas de las mujeres. Nosotros somos sensibles, nosotros somos emocionales, nosotros lloramos por todo y gracias a Dios por eso, porque somos complemento para un hombre que es lógico, racional. Pero quiero decirte que esto no solamente fue para demostrar que las mujeres somos muy diferentes a los varones, sino para comprobar qué clase de fe tenía esta mujer. La palabra de Dios dice que los discípulos le dijeron a Jesús: despídela. ¿Tú no ves que está con una gritería detrás de nosotros? Nos atormenta tanto grito. Yo me pongo a pensar, siendo servidores de Dios, siendo los multiplicadores de las buenas nuevas de salvación que era el Evangelio, no tuvieron misericordia por el dolor de esa mujer. Muchas veces nos pasa eso, nuestro corazón se enfría y no tenemos como esa sensibilidad. ¿Sabe qué me había puesto yo a pensar? ¿Qué tal que alguno de esos discípulos le hubiera dicho a Jesús: atiéndela, Señor, esta mujer está dolorida? Pero fíjese que cuando Dios quiere hacer algo, lo hace completo. Si de pronto alguien hubiera intercedido por esa mujer, no se hubiera fortalecido ese concepto de fe inamovible, inquebrantable en esa mujer. Los discípulos empezaron a decirle a Jesucristo: échala, esa es una gritona. Pero allí se mantuvo ella con esa fe fortalecida, con esa fe firme. Yo me quedo aquí hasta que Jesucristo me escuche. Y dice la palabra de Dios que se quedó clamando, que se quedó pidiendo socorro. No le importó el silencio de Jesús, pero tampoco le importó que la hubieran echado simbólicamente los discípulos. Pero fíjese este punto 3 que viene ahora. Jesucristo rompió el silencio, Dios le habló, porque Jesús es Dios manifestado en carne, y le dijo: óyeme, es que no es justo que yo te solucione a ti el problema. Si yo vine a solucionar el problema fue a mi pueblo, a los de la casa de Israel. O sea, no solamente se quedó en silencio, no solamente se sintió ignorada, sino que la azotó, la regañó, le dijo: deja de fastidiar. En pocas palabras, yo no vine a solucionarle el problema al pueblo gentil, yo estoy concentrado en hacer la obra en mi pueblo, en el pueblo escogido. Pero fíjese que esta mujer se mantuvo. Es que yo quiero hacer énfasis allí porque es una condición difícil, es una mujer que fue ignorada, fue echada y regañada, pero se mantuvo allí. El que persevera alcanza. Nosotros debemos creer solamente, porque el que cree verá la gloria de Dios. Y esa creencia y esa fe tiene que ser sólida, que nada la mueva, que nada la altere. Yo sigo creyendo que Dios puede ayudarme. Pacientemente esperé en el Señor. Pacientemente, con paciencia, aunque yo crea que humanamente Dios esté demorando, tú tienes que entender que Dios siempre llega a tiempo. Acuérdate que Eclesiastés 3 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Esta mujer quedó allí, no la movió nadie. Pero el último punto para mí es tremendo, porque el Señor la trata de perrilla. O sea, no solamente hay un silencio, no solamente se sintió ignorada, no solamente los discípulos la echaron del lugar por la gritería, la regañó el Señor y le especificó para qué vino, sino que le dio una palabra fuerte que a cualquier mujer la hubiera erizado. Ella se hubiera ido si fuera una mujer simple. Le dijo: no es justo que el pan de los hijos se lo demos a los perrillos. ¿Sí? La trató de perrilla, como de perrilla callejera. Oiga, qué cosa dura. Hay veces que no entendemos los propósitos de Dios, pero los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Tal vez tú sientas que Dios te está menospreciando, tal vez sientas que Dios bendice más a tu hermano que a ti, tal vez sientas que Dios te ha dado la espalda, pero si tú perseveras creyendo que Él te va a recompensar, tendrás galardón. Esta mujer esperó que el Señor le hablara y ella dijo: sí, Señor,
tienes toda la razón, es que Dios nunca se equivoca. El hombre se equivoca, pero Dios no. ¿Qué le dijo esta mujer? Si es verdad, yo no soy digna de comerme el pan que le pertenece a los hijos, pero yo he visto y también creo que los hijos dejan caer migajas de la mesa y los perrillos se alimentan de ella. Una fe humilde. Ella pudo elevarse. Muchos de nosotros sacamos pecho y somos altivos delante de la presencia del Señor. Somos altivos con nuestros hermanos. Somos altivos con el ministro que Dios ha puesto en nuestra congregación para dirigirnos. Sacamos pecho, somos orgullosos y por eso Dios nos resiste. Y tal vez no nos haya suplido la necesidad para enseñarnos que al altivo Dios lo mira de lejos, pero al humilde Dios le da gracia. Y fíjese que esta mujer se humilló, mejor dicho, en sumo, se humilló en su esencia. Y le dijo, yo lo único que necesito es una migaja que caiga de la mesa. Cuando Jesús escuchó esto, claro que él lo sabía porque él conoce todo. Él conoce el pasado, él conoce el presente, él conoce el futuro. Él sabía la respuesta de esta mujer. Él dejó que este proceso avanzara para enseñarle a los demás que tenemos que tener una fe inconmovible, que tenemos que tener una fe fuerte, que tenemos que tener una fe inquebrantable, porque mientras más sea el porcentaje de esta fe inquebrantable, así será la respuesta del milagro poderoso de Dios. Y el Señor exclamó, abrió la boca con una palabra bendita que alivió mi corazón, y yo sé que mucho más alivió el corazón de esta mujer. Oh mujer, una expresión de admiración, para que los discípulos se dieran cuenta que uno tiene que tener esa fe bien posesionada en la roca de la salvación. Uno tiene que ser humilde para pedirle a Dios, porque el humilde consigue gracia delante de Dios. Dice el Señor, oh mujer, grande es tu fe, recibe lo que necesitas. Y la palabra del Señor dice que a esa misma hora su hija quedó libre. Yo quiero decirte que en este tiempo necesitamos una fe inquebrantable. En este tiempo necesitamos una fe inconmovible. En este tiempo necesitamos una fe firme, porque van a venir muchas cosas a la humanidad. Y sabemos, porque esto solo es principio de dolores. La Biblia dice que se levantará guerra entre las naciones. La palabra de Dios dice que habrá terremoto. Nosotros, los hijos de Dios, estamos esperando. Es la mañana gloriosa donde el Señor venga por nosotros. Pero mientras estemos aquí, tenemos que fortalecer nuestra fe. En medio de la escasez, el cristiano sabe vivir en la abundancia y también sabe vivir en la escasez. El cristiano se goza en sus debilidades porque Dios se glorifica en medio de ellas. El cristiano sabe que si se enferma, tenemos un médico especialista que no se contamina con nada. Ese médico es el médico celestial. Tienes que creer. El Señor dice que con Él estamos completos, porque Él es nuestro pastor. Jehová es nuestro pastor y lo tienes que creer, nada te faltará. Y si algo te falta es porque Dios nos está procesando. Pero en ese proceso tenemos que tener una fe firme, una fe constante, una fe inquebrantable, inamovible, para poder ver la gloria del Señor. Tú me dirás, hermana, eso es difícil. Sí, es difícil, pero no imposible. Acuérdense que cuando nosotros tenemos a Dios en el corazón, Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Además, si alguien está falto de fe, pídasela a Dios. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Por lo tanto, Él es capaz de tomar esa fe minúscula, microscópica, y volverla una fe robusta, porque Él es el que puede. Si Dios quiere, Él lo hará. Mis hermanos, espero que este mensaje les haya ayudado a fortalecer la fe. Quiero decirte que en medio de este tiempo de crisis,
los cristianos estamos en Cristo. Acuérdense que nosotros no somos como los que no tienen esperanza, nosotros tenemos fe en el que todo lo puede. Lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios y posible es para la persona que cree, porque el que cree verá la gloria de Dios. Mis hermanos, Dios les bendiga. Un abrazo en el nombre del Señor Jesucristo y nos volveremos a ver.